hacer su congreso, ¿no? Pues, de alguna manera un poquito, como de la que sale en los palabras de Marcos, ¿no? ¿En dónde nosotros estamos con la lengua árabe de esto? ¿No? Porque seguimos hablando de que la lengua escrita es el fusha, es el culto, mientras lo que hablamos es el darja o la amiyya, que es algo así general, que no es culto, pero al mismo tiempo vemos que hoy con los medios de comunicación no solamente se está surgiendo la tercera lengua que el doctor mencionó, solamente también se están dando maneras para jóvenes, para gente que no es culta, entre comillas, para expresarse de otra manera. Por ejemplo, vemos un surgimiento de la música del hip hop, ¿no? En todo el mundo árabe, casi. Y son jóvenes que, pues de cierta manera, los medios de comunicación les proveen estos métodos para expresarse, porque siempre ven a la lengua vinculada tanto con lo culto, con lo religioso, con lo que hablamos en las escuelas, con la autoridad, con los regímenes, y aquí vuelvo otra vez la cuestión de la identidad. En este mundo, en que el mundo árabe todo está cambiando, la cuestión identitaria todo está cambiando, se está repensando todo, ¿dónde está la lengua en todo esto? Lo que está pasando en Siria hoy, lo que está pasando en Irak. Y me quedo con la pregunta tanto sobre las academias mismas también y su rol hoy con los acontecimientos desafortunados en Siria, en Irak y en Egipto. ¿Dónde se ubican ellos? ¿Dónde se ubica la cuestión identitaria árabe y la lengua árabe? Muchas gracias, Shadi. Sí, sin duda interesantes los planteamientos del profesor Hanna. Y bueno, para ir juntando nuestras dudas y comentarios, vamos a escuchar al profesor Hatem Saleh con su intervención, igual en el tiempo considerable, y a lo mejor haremos al final un intercambio con todos, ¿no? Un diálogo con todos ustedes. Por favor. Gracias por تكلم العربية والصعبة دي سوف يترجم لنا. أولا شكرا لجميع الزملاء الذين شاركوا معنا. التعقيب الأول الذي أريد أن ألقي إليه بخصوص كلام الأستاذ وليد استعمال اللغة الثالثة كبديل عن اللهجة العربية أو اللغة الفصحى. Y que la primera observación que quería hacer es referente a esta tercera lengua que he mencionado yo como sustituto a la lengua árabe clásica, estándar o a los dialectos. أولا علينا أن نعرف جذر اللغة العربية من أين أتت. Debemos primero saber, conocer la raíz de la lengua árabe, de dónde ha venido. اللغة العربية مثل أي لغة سامية لها جذور من الأكادية والسومرية والبابلية والآرامية على وجه الخصوص. La lengua árabe, como cualquier otra lengua semítica, tiene raíces acadias, asirias, arameas. أكدي وبابلي وأشوري وآرامي. ولهذا أي لغة دارجة عامية ستحتوي على مفردات. الآن نحن في العراق مثلا الآشورية والسومرية والآرامية حاضرة بقوة في اللغة الدارجة. Actualmente en Irak, por ejemplo, en el dialecto iraquí, tanto la lengua acadia como la aramea, como la asiria, todas estas lenguas están presentes en el dialecto iraquí. Hay muchos términos y muchas palabras en este dialecto de estas lenguas. ولا أحد من العرب يستطيع أن يفهم ماذا يقول البغدادي لآخر بغدادي. مستحيل. Y ningún árabe que no fuera iraquí podría entender lo que un bagdadí le diría a otro bagdadí. لأن اللغة في الشارع هي مزيج من 5 أو 6
5 أو 6 لغات يعني، من التركية ومن الفارسية ومن العربية الفصحى ومن الكلدانية ومن الآشورية وكل هذه الخليط. Porque el idioma que hablan los iraquíes o los baghdaríes es una mezcla de todas estas lenguas que hemos mencionado anteriormente. ولهذا بعد الحرب الأخيرة في العراق كثير من العراقيين هربوا من البلد وطلبوا لجوءا سياسيا في بلدان أوروبا، وكثير من المواطنين من دول مجاورة للعراق أيضا يملكون وثائق عراقية مزورة وقدموا لجوءا لهذه الدول بصفتهم عراقيين، وتم قبولهم على أنهم عراقيين، تم قبولهم كلاجئين. ثم اكتشفت هذه الدول أن هؤلاء ليسوا بعراقيين، فوضعت اختبارا باللغة الدارجة البغدادية ينص على ترجمة هذا الديالكت العراقي إلى العربية الفصحى فقط، ومن يستطيع أن يفعل هذا فهو عراقي بمعزل عن الوثائق. Por las circunstancias políticas que está viviendo Irak, han salido centenares de miles de refugiados a los países vecinos y a otros países. Entonces, muchos iraquíes son iraquíes de origen realmente, pero otros que no son iraquíes simplemente querían aprovechar las circunstancias, llevaban documentos falsificados y decían que eran iraquíes o son iraquíes para conseguir el estatus de refugiado político. Y la manera para descubrir la realidad o la verdad de la identidad de cada cual de esas personas era el hecho de examinarlos en un dialecto iraquí, que lo tradujeran al árabe estándar o al árabe clásico. Entonces eso era la prueba más importante para saber o distinguir un iraquí de no iraquí. المسألة الثانية بخصوص اللغة الثالثة، المعلوم أن جميع قوانين الأحوال الشخصية وقوانين العقوبات في البلدان العربية هي قوانين مستلة من السنة النبوية الإسلامية ومن القرآن. Las leyes en el mundo árabe que tienen que ver con el estado civil o con el código penal en Irak, prácticamente todo está tomado o escogido de la sunna, de la trayectoria del profeta o del Corán. فاللغة العربية منذ قصائد المعلقات وحتى تقريبا حتى الفترة المظلمة قبل دخول العثمانيين إلى البلدان العربية هي عبارة عن مخزن كبير للإنتاج الحضاري العربي. Entonces, la lengua con su producción realmente abarca toda esta civilización y toda esta producción que es digamos, la cultura y la civilización árabe. واستعمال اللغة الثالثة بمعنى تدمير هذا المخزن الذي يحتوي على كل تقاليد وكل ما أنتج العربي من حضارة. Por lo tanto, el uso de esta tercera lengua sería una destrucción de toda esta civilización y de toda esta producción científica literaria. ولهذا الآن نجد حتى على مستوى الإنترنت نطاقات البحث في اللغة العربية نطاقات جدا ضيقة، في حين تستطيع أن تجد ملايين النتائج بلغات أخرى. Incluso en el Internet hoy en día encontramos que la lengua árabe tiene un ámbito muy estrecho en comparación con otras lenguas que tienen un ámbito absolutamente que multiplica por miles lo que realmente donde se utiliza la lengua árabe. أيضا أحب أن أتطرق إلى موضوع الترجمة بشكل سريع، أنه في اللغة العربية لدينا شيء اسمه الأضداد، الكتاب الشهير الأضداد لابن الأنباري يحتوي على عبارات وكلمات وأوصاف تعني بالضد بما كتب بالضد. فعندما نقول كبير نعني صغير، عندما نقول أبيض نعني أسود، وعندما نقول أعمى نعني عندما نقول بصير نعني أعمى. La lengua árabe tiene unas características peculiares, por ejemplo, todo aquello de las
sinónimos y antónimos. Los antónimos en árabe son peculiares, muchas veces es el uso contrario. Menciona un autor, Lambari, que tiene un libro acerca de este tema, y muchas veces cuando decimos para decir ciego, decimos el que ve, ¿no? En vez de decir ciego. Y a veces hay palabras que se utilizan totalmente al contrario de lo que significan. مثلا في اللغة العربية الفصيحة نحن نقول للأعور نقول كريم العين، يأتي مترجم لا يفهم من اللغة العربية ويترجم كريم العين إلى ojo generoso. En árabe, metafóricamente, por ejemplo, para un tuerto llamamos generoso de ojo, es decir, de una forma respetuosa, y si uno no conoce este término, entonces traduce, en vez de decir tuerto, pues pondrá generoso de ojo. إضافة إلى الاستعارات الموجودة في اللغة العربية، يعني أنا الآن سأضرب مثلا عن استعارة بسيطة لا يفهمها المترجم، الحقيقة لا يفهمها. تقول الاستعارة أنه امرأة دخلت على أحد أمراء بني أمية فقالت له أشكو لك قلة الفئران في بيتي، فأوصى جنوده أن يملأوا بيتها أكلا ولحما وقماشا، فاعترض المرافقون فقال له يا أمير إنها تشكو قلة الفئران، قال لو كان في بيتها أكل لما هربت الفئران. Menciona una metáfora que una mujer pobre fue al venir a solicitarle ayuda, entonces le dijo, usando una metáfora, diciendo, Señor, hay pocos ratones en mi casa. Él entendió lo que significaba esto, entonces mandó a los soldados que llevaran mucha comida, ropa, etc. Y los que llevaron esto le dijeron, pero señor, ella se queja de no tener ratones en su casa. Dijo, sí, claro, pero si tuvieran comida en casa tendría ratones. Se han escapado los ratones porque no tiene comida en casa. Es decir, el uso de la metáfora, no había ido la mujer a decir, soy pobre, necesito dinero, necesito comida, sino utilizó esta metáfora para que entendiera también lo que quería decir, lo que necesitaba. واخيرا اريد ان اتطرق الى موضوع ايضا مهم جدا في اللغه العربيه، وهو موضوع يسمى ما خالف معناه مبناه. Y por último, quería mencionar algo que es característico de la lengua árabe, es aquello que la estructura, el mabna, es diferente o contrario a lo que es el significado, al ma'na. وهذه موجودة بكثرة في النصوص العربية وفي القرآن، موجودة بشكل مبالغ فيه. على سبيل المثال ما خالف معنى مبنى في القرآن الآية التي تقول وإذا قرئ القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. الحجاب هو يستر، فكيف هو مستور؟ ساتر. Es decir, a veces esta terminología se utiliza en el Corán y significa aparentemente lo contrario de lo que podría entender uno. Menciona una ley coránica cuando habla del hijab, mastur, hijab es la cortina, digamos, una cortina protegida. Y realmente la cortina es la que protege, no es ella la protegida, tal y como aparece en la ley coránica. Eso es todo, muchas gracias. أشكر كلام اللغة العربية الأستاذ حاتم. Estamos en una clase de lengua, una conferencia de lengua árabe. Entonces, bueno, ahora vamos a abrir la mesa para sus comentarios, pero antes también quisiera dejarle la palabra al Ustaz Walid, porque hay muchas cosas que quiere comentar y responder al respecto de lo que acaban de decir los colegas, ¿no? Esta cuestión de la identidad a mí me parece fundamental por los cambios contemporáneos que estamos viviendo y la adquisición de nuevos vocabularios, de nuevo vocabulario que tiene que ver justamente con las crisis económicas y políticas y las intervenciones externas
a las que ha experimentado el denominado mundo árabe, ¿no? El surgimiento de términos como bin ladinilla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el léxico popular, haciendo énfasis a esta narrativa creada desde el 2001 hasta la muerte o supuesta muerte de Bin Laden, y otros términos, ¿no? Que han entrado y salido no solamente en el léxico, sino también en el subconsciente psicolingüístico de la gente al momento de hablar de lo que pasa en su casa, en su barrio, en su país. Por favor, Ustad Walid. Muchas gracias de nuevo y muchas gracias por las intervenciones de los colegas, los compañeros, que han partido muy interesante cada uno lo que ha aportado. Voy a empezar con una información sobre las diferentes academias, porque lo ha mencionado primero el profesor Garduño y después el profesor Rohana también. La situación de las academias de la lengua árabe en la actualidad. Es cierto que no he querido entrar ahí un poco, simplemente he hablado del papel de cada uno, la especialidad de cada una de ellas. Lamentablemente, desde que Irak empezó a tener grandes problemas desde el punto de vista de las guerras, de los problemas sociales, económicos, etcétera, etcétera, la academia iraquí empezó a sufrir un gran deterioro. Vas a saber, por ejemplo, que cada una de esas tres academias tenía su revista. مجلة المجمع العلمي العراقي، مجلة المجمع العلمي السوري، مجلة المجمع العلمي المصري, y unas revistas muy valiosas porque grandes autores, grandes académicos siempre han publicado en estas revistas, y a partir de además de las diferentes publicaciones que cada una de estas academias hacía. Entonces, como decía, primero empezó Irak y después Siria, todos lo que sabemos lo que está pasando también desde el punto de vista político, de la seguridad, de la destrucción, etc. Entonces, también se ha ido paralizando con el tiempo esta academia. Y la única que está funcionando más o menos es la academia egipcia, sabiendo hay también que las academias estas lamentablemente han sido utilizadas en muchos momentos por razones políticas, es decir, les presionan, no les financian el gobierno de turno, sino sigue la política de este gobierno, ¿no? Pero bueno, siempre han ido encontrando un poco de margen para que fueran un poco más objetivas en su trabajo, en sus publicaciones, etc. Entonces, esa es la situación actual, lamentablemente, de las academias, como lo es también de las universidades, de los diferentes centros, de los intelectuales, etc. Porque el deterioro en los países árabes es un deterioro generalizado, y eso lo tenemos que entender de una forma absolutamente general también en la mayoría de los aspectos. ¿De acuerdo? Por otro lado, lo que dijo el profesor Khaled Shami en cuanto a los comentarios que ha habido a lo largo también de la historia, sobre todo en los tiempos de los abbasíes o un poco antes, en tiempos de los umeyas, es cierto, porque incluso el Corán mismo, ¿no? Tenemos una gran cantidad de exégetas, de comentaristas que han hecho comentarios del Corán para explicar determinados términos, determinados conceptos, desde Tabari hasta el Kathir, hasta Sabuni, una gran cantidad de comentaristas del Corán, y lo mismo la Sunna, del Hadith, etcétera, los poetas, etcétera. Es verdad, es la misma gramática, la gramática árabe. Sibawayh escribe el primer kitab, el libro, ¿no? Que era el primer libro de gramática árabe, viene a continuación el Akhbash, su discípulo, y escribe un comentario, una explicación, ¿no? Que es Sharh al-Kitab, de Sibawayh. Todos los libros antiguos necesitaban una simplificación a través de los comentarios, y eso también significa, pero lo cierto es que los alumnos hoy en día leen estos poemas, y muchos versos prácticamente no necesitan grandes explicaciones, lo entienden. بانت سعاد فقلبي اليوم مثقول متيم إثرها لم يكن مقبول نبئت أن رسول الله قد أوعدني
o el darasu. Es un lenguaje muy cercano a lo que usamos hoy en día, no necesita grandes explicaciones, pero claro, buscamos unos versos del Hobayra o de no sé qué autor medieval, que de hecho estamos siendo incluso profesores de lengua, buscar en el diccionario, a ver, ¿qué significa esta palabra? Porque nunca en la vida la he oído, ¿no? Entonces un poco la situación, digamos, de la evolución de lengua árabe va por ahí, en ese sentido. La utilización de esta lengua estándar o lengua oculta, también, sí, yo quería hacer un poco de hincapié en lo que decía el profesor Khaled, realmente no es inútil en absoluto, todo lo contrario. Es decir, todo el acervo cultural árabe está escrito en esta lengua. Vamos a Marruecos, compramos un periódico, la inmensa mayoría de los periódicos están escritos en lengua árabe clásica, lo mismo los periódicos en Siria, en Irak, y entonces ¿cómo vamos a poder saber lo que está pasando? ¿Qué periódico? Hay algún periódico escrito en dialecto, pero son los mínimos. Últimamente es verdad que han estado fomentando la escritura, incluso la literatura escrita en dialectos, pero lo general es el árabe culto, incluso los carteles. Todo el mundo pone ahí los carteles de las tiendas, de las oficinas, etcétera, en árabe clásico. Es una necesidad. Una cosa es esta, que uno quiere conocer esta cultura o esta civilización, que es la lengua de la civilización. Otra cosa es para comunicarse, lógicamente, pues hace falta sin duda aprender el dialecto o la lengua familiar de este lugar donde estemos. El tema del analfabetismo es un problema serio en el mundo árabe, como vengo repitiendo esos días aquí en otras charlas que hemos tenido también, pero tiene mucho que ver sometido a la situación política también de cada país, de cada circunstancia. En Irak, y el profesor Hatem lo sabe muy bien, al pisar de la dictadura del régimen anterior de Saddam Hussein, había una política, una campaña importante en los años 80 hizo el régimen y acabó con el fenómeno del analfabetismo. Y de hecho, en el 82, el gobierno iraquí, estando Saddam en el gobierno, consiguió de la ONU, del UNESCO, un premio por haber acabado con los analfabetos mayores de 15 años, ¿no? Una cosa que pocos conocen, casi siempre hablamos de los desastres, de las guerras, etc., pero hubo esto. ¿Qué ocurre hoy en día? Hoy en día también Irak sufre casi el 30% de la población es analfabeta. Es decir, hemos sufrido al revés, un retroceso muy grande por las circunstancias políticas, porque hay pobreza, hay necesidad, los niños no pueden ir al colegio porque tienen que ir a vender Kleenex o agua en los semáforos, porque los padres tienen miedo a que sus hijos vayan a la escuela porque temen a que explote una bomba en cualquier momento, en cualquier esquina. Entonces el analfabetismo ha subido muchísimo en este país cuando sabemos que en los años 80 no había prácticamente nada, ¿no? Un país como Kuwait o Qatar, hace 30, 40 años era inmensamente analfabeto. Hoy en día no hay casi nadie en estos países, me refiero a la población autóctona. No vayamos a pensar en los inmigrantes que hay ahí, porque los qataríes son 300.000 y en el país viven casi 1 millón de personas. En Emiratos Árabes son 600.000 y viven casi 4 millones de personas. Lógicamente los que viven aparte de los autóctonos viven en la miseria total y absoluta.